Amigo mío, tranquilo, pues es un amigo que me voy a la cancha. Sí. Pero acá tenemos a The Taxman. The Taxman. De la provincia de Buenos Aires. Ni más ni menos que Cristian Girard, que es el director ejecutivo de ARBA. Cristian, ¿cómo estás? Daniel, buen día. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy bien. Sos el recaudador de impuestos de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que eso. Ni más ni menos, sí. La provincia de Buenos Aires, que es además la jurisdicción de mayor recaudación del país, así que es todo un desafío. Bien, son todos los impuestos provinciales. Uno piensa, los más importantes de los impuestos provinciales son el inmobiliario rural, me imagino, y fundamentalmente de ingresos brutos, ¿no? Bueno, ahí vamos. ¿No? Te tiro el primer mito, vamos a arribar el primer mito. Ingresos brutos es el principal, sí, ingresos brutos por lejos. Por es lejos. El 75% de la recaudación es ingresos brutos, después tenés un 7% de sellos, impuesto a los sellos, y el restante de 15 a 20, depende del año, son los patrimoniales. Los patrimoniales. Tenés... ¿El inmobiliario rural es un patrimonial? Sí. ¿Lo definí como patrimonial? Sí, sí, es sobre la propiedad inmueble, digamos, ¿no? Sobre las partidas inmobiliarias. Tenés 2% del rural, un poquito más, 6% del urbano, sumando los baldíos, y después tenés otro 8% de patentes. Esa es la estructura de ingresos tributarios de la provincia de Buenos Aires. O sea, gran parte de la estructura de ingresos tributarios de la provincia de Buenos Aires está basado sobre ingresos brutos, que tiene que ver con la actividad económica. Es un impuesto sobre las ventas, exactamente. Comprá, vendés, se paga. ¿La alicuota está de cuánto? Depende de la actividad, pero va hay actividades, digamos, del 1,5% hasta el 5% en comercios y servicios, que es lo que más se cobra, más se recauda. Tenés algunas actividades específicas con alícuotas más altas, como servicios financieros. Es un gran termómetro la recaudación de ingresos brutos del nivel de actividad económica, ¿no? Es lo primero que te sube si la cosa va subiendo y que te baja si la cosa está recesiva. Sí, depende, acá tengo unos números por las dudas. Depende fundamentalmente de la actividad. Y obviamente como es un impuesto que se cobra sobre las ventas, la inflación va afectando la recaudación, ¿no? Cuando hay inflación, la recaudación sube nominalmente en línea con los precios. ¿Hoy hay un crecimiento de la recaudación real, digamos, por encima de la inflación, o estamos empataditos? Mirá, hoy estamos en el acumulado del año empatados con la inflación. 115. Aproximadamente, porque es la comparación interanual en realidad, sí, del acumulado del año. Pero en los últimos 2 meses estamos viendo una desaceleración ya que puede ser sintomático de que el nivel de actividad esté flaqueando un poquito. Que el nivel de actividad se está ralentando un poquitito, sí, y vos estás sintiendo en la recaudación. Eso se siente en ingresos brutos, ¿no? Se siente en ingresos brutos. Los datos económicos hasta abril muestran todavía crecimiento. Los últimos 2 meses estamos viendo, a partir de la RECA, una ralentización de la RECA, ¿le dicen? De la recaudación. RECA, sí, le dicen la RECA. Sí, yo lo escuché. Escuché una RECA. Sí. Lo escuché por otra. La recaudación. La RECA. Yo tuve la oportunidad en otra vida de entrevistarlo al Pingüino, a Néstor Carlos Kirchner. La famosa entrevista que le hice en el Tango 01, donde estaba con el cuadernito, estaba con un cuaderno. Y él anotaba posta en un cuaderno de espirales, los cuadernos que tiene rulo, que tienen todos nuestros... Cuadernos de verdad, ¿no? Como los del Centeno. Exactamente. Anotaba la recaudación. Lo llamaba, creo que en ese momento era Abad, Alberto Abad, el AFIP, lo llamaba todos los días. A la mañana, hola Alberto, sí, ¿qué tal? ¿Cuánto entró? ¿Es así? Vos que sos el titular del AFIP de la provincia de Buenos Aires, vos tenés la guita que entra todos los días, digamos, chequeás en el home banking, digamos. Sí, todos los días recibo el reporte de recaudación diaria, hacemos un seguimiento semanal, mensual, un reporte. ¿Y te llama Kichi? Y hablamos con Axel cuando sí le entra la preocupación de cómo, sobre todo, viste, porque lo que recauda la provincia a la vez se drena a los municipios como coparticipación también. La provincia tiene un ¿Esa es una coparticipación automática? Claro, se coparticipa automáticamente, un 16% de lo que recaudamos le va directamente a los municipios a través del coeficiente de distribución, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Los intendentes, me está empezando a caer menos recaudación, ¿qué pasó con...? Bueno, ahí Axel... Los intendentes tienen otros tributos para recaudar. ¿Todos? Tienen tasas, cobran tasas. Fundamentalmente lo que sería el ABL, que es Servicios Generales, y Seguridad e Higiene, que es un impuesto... Es como un ingreso bruto de los intendentes. Algo así, algo así. Esto es radio, acaba de guiñar el ojo como diciendo algo así medio... Algo así. ¿Hay algo
ahora vamos a ir a la columna con Eduardo Fabregat, podés participar, no hay ningún problema, después vamos a volver. Pero hay algo que instaló Cristina en un punto, que me parece un elemento que pasó por alto, y para mí es un tema muy interesante para profundizar, porque todos tenemos un vínculo con los impuestos, que la palabra impuesto viene de imposición, ¿no? Claramente, nadie paga impuestos contento, digamos, de alguna manera. Se trata de una imposición, se trata de un acuerdo, ¿no? De vivir en sociedad, ¿no? Los que más tienen, solventar a los que menos tienen, ¿no? La idea de financiar a un Estado y demás. Pero hay un vínculo medio opaco, de alguna manera, tóxico en un punto, entre los ciudadanos y los impuestos. A veces tenemos la sensación de que hay muchos impuestos. Yo a veces me pongo en el resumen de la cuenta corriente y veo cosas que no sé de dónde salieron. Y hago doble clic, ¿viste? A ver si te explican y no entendés. ¿No te pasó? Sí, por supuesto. Claramente. Bueno. No sabés si es del banco, si es del Estado, si de dónde viene. ¿Sabés qué es? No sabés lo que es, claramente. Además es un débito automático, o sea, te lo sacan, no tenés que te preguntan, che, me parece que tenés que pagar esto, lo cual lo podría entender. O algo que te dice el contador, che, se te vence esto mañana, te mando el BEP para pagarlo. Y hay algo que instaló Cristina, que lo dijo, ¿en qué acto lo dijo? En el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en La Plata, en el Teatro Argentino. Dijo algo muy interesante ahí. Dijo que hay un montón de impuestos que representan, un montón de impuestos, tasas y tasitas y tasotas, que representan el 0.4% del PBI. O sea, la incidencia que tiene no es tan alta. Es así, es un desafío que tenemos por delante, trabajar en simplificar el régimen impositivo. Cuando se habla de reforma tributaria siempre se está pensando en, lo cual está bien, obviamente, en cómo ganar progresividad, cómo ir a un esquema de recaudación que grave más la renta y los patrimonios y menos la actividad económica, y eso obviamente que es algo que tenemos que discutir, pero también hay que discutir la simplificación del régimen impositivo, que no sea tan costoso en términos de tiempo cumplir, que no sea tan difícil entenderlo. Cuando uno no entiende, como no es así, cuando no entendés te están cagando. Sí, entonces, y pasa con las finanzas. Lo dijo en latín. Sí, es el recaudador. Coloquial. Pasa con las finanzas y pasa con los impuestos también. Fundamentalmente es muy opaco eso, ¿no? Entonces, cuando es muy opaco, ya requerís los servicios de un profesional y ahí empieza a estar mediado. Ya le tenés que pagar al profesional. Claro, además, es un costo. Y además de que le pagás, vos no terminás de involucrarte completamente en lo que estás pagando, ¿viste? En qué podés desgravar, qué no. Entonces, se arma toda una maraña muy opaca en algo que debiera ser súper democrática, la deliberación. ¿Cómo financiamos al Estado? Y eso, que es algo que tendríamos que discutir y que sería el fundamental para una democracia plena, es opaco, lo mismo que pasa con las finanzas. Y además, con la regla de juego, ahora vamos a la columna de Eduardo, con la regla de juego actual del mundo, ¿no? De la Argentina. La Argentina decidió darse como sistema político la democracia liberal republicana, ¿no? De la división de poderes y la elección cada 2 años y demás. Y después, como sistema de orden económico, la economía de mercado, ¿no? Decidimos vivir en una economía de mercado, donde lo único que puede hacer el Estado es intervenir en esa economía de mercado. Y una de las pocas herramientas que tiene una sociedad para distribuir ingresos es la política fiscal. Totalmente. No tiene muchas. De hecho, es potestad exclusiva del Congreso Nacional crear impuestos, subirlos, bajarlos. O sea que, digamos, claramente es constitutivo de la vida en democracia. La discusión sobre qué impuestos se van a recaudar o se van a pagar, las dos cosas. Y después está el cómo. Y el cómo es lo que está en manos del Poder Ejecutivo y es la parte más opaca y es lo que suele generar más dificultades. Y después si querés podemos charlar. Está claro que es una discusión que se tiene que dar de modo, llamémoslo, bipartidista o bicoalición. No es una discusión que puede de alguna manera instalar una sola fuerza política. Totalmente. ¿No? Se supone que debería haber un acuerdo multipartidario, como hubo en Brasil. En Brasil se acaba de sancionar el primer tramo de una ley fiscal, la primera ley fiscal de toda la democracia brasilera, ¿no? De la recuperación democrática brasilera del 85 a esta parte. Sí, acá tenés 2 agravantes. Uno es la deuda externa, que implica generar recursos del fisco para poder pagarla, entonces tenemos que tener una discusión sobre cómo va a ocurrir eso. Además está en divisas, pero la otra es la deuda interna. Hay un déficit de infraestructura
en Argentina muy grande. Hay condiciones de vida estructuralmente de pobreza, necesidades básicas insatisfechas. Todo eso requiere un Estado que despliegue inversiones y para eso se requieren recursos. Entonces también ahí tenés que discutir cómo lo vas a financiar. Bien, está con nosotros Cristian Girard, vamos a seguir hablando un ratito más, ya se viene la columna del profe. Profe, en un ratito hablando acerca de... Vamos a hablar de la historia de la propaganda política en la Argentina. Muy bien, ¿te gusta la radio, Cristian? Sí. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Sos oyente de radio? Soy oyente de este programa. No, cuando puedo lo escucho. ¿en serio? Como diría Charly García. Sí, sí. Yo no te cuento mis problemas. Escucho, ¿En serio escuchás este programa? Sí, escucho a la mañana. Voy haciendo un zapping, pero el destape. No. Un poco ¿Con quién esto. haces zapping? Y el destape. El destape, muy bien, a veces el destape. Escucho del otro lado a ver qué están hablando. Bueno, ¿Qué escuchás? ¿Rivadavia? Un poco de radio de Mitre. Radio Mitre. Donde se quejan de los impuestos. Sí, algo de Radio con Vos también, un poquito, está un peloteo. bien, Igual siempre acá está el gerente general de comunicación que me pasa lo que tengo que escuchar, que pasa por otros lados. Pero escucho podcasts, ¿no? Truco Gallo. Truco Gallo, sí. Bien. Acá hay un seguidor, un oyente. A propósito, Brasil está impulsando una reforma fiscal. La acaban de... Bueno, está a punto de aprobarse en el Senado el primer tramo de la reforma fiscal, que va, entre otras cuestiones, en la búsqueda de la simplificación fiscal. Sí, busca con el IVA reemplazar impuestos estaduales, que también son impuestos sobre las ventas, como si acá eliminaras ingresos brutos y lo convirtieras en un IVA provincial. Había mucho dumping fiscal entre los estados, competían mucho fiscalmente para quedarse con las inversiones. Sí, no es directamente comparable con Argentina, pero sí lo que yo siempre digo cuando surge esta cuestión. Acá el problema es las reformas neoliberales, sobre todo de los 90s, pero que vienen desde la dictadura, que descentralizan el Estado, eso que se llama descentralización del Estado, que es descentralizar funciones del Estado nacional, transferírselas a las provincias y las provincias al mismo tiempo transferir otras funciones a los municipios, pero no descentralizar los recursos. Entonces aparece, la necesidad de cubrir esos gastos por parte de las provincias sin los recursos de nación. ¿Qué hacen las provincias? Que introducen estos impuestos como ingresos brutos que le permiten generar recursos tributarios y de esa manera afrontar esos gastos que tienen que ver con funciones que antes financiaba directamente el Estado Nacional. Y lo mismo pasa a nivel municipal. Las provincias descentralizan funciones del Estado provincial a los municipios y los municipios tienen que crear tasas para poder financiar el gasto de esas nuevas funciones. ¿Qué resultado tenés? Y esto que esta maraña de impuestos, esta estructura tan compleja, donde hay muchas tasas, muchos impuestos, y si sumás todo, la carga está distribuida de una manera no planificada. Me parece que eso es lo que hace la reforma de Brasil, es pensar cómo distribuir esa carga fiscal, y creo que es una discusión que tenemos. Esta es la primera etapa, porque la segunda etapa tiene que ver con que para mí es otra condición que debería tener una política fiscal, especialistas sos vos, que es la progresividad, ¿no? Fundamental. Pensá que en Brasil el que cobra 3 salarios mínimos y medio tiene la misma carga fiscal que el CEO del Banco Santander, que es el salario privado más alto que tiene Brasil. Fundamental, necesitas pensar un esquema impositivo que grave más el patrimonio y los ingresos, es decir, a las personas y no tanto a las actividades, ¿sí? Entonces, cuando vos lográs gravar a las personas en su patrimonio o en su ingreso, la potencia de redistribución de la intervención del Estado es mucho mayor, porque si no, vos podés tener el gasto más copado del mundo. Podés tener planes, asistencia, subsidios para la producción, pero si eso lo financiás solamente o estrictamente con seguridad social y con impuestos al consumo, te quedás corto. Que es un poco lo que pasa en Argentina, ¿no? Es lo que pasa en Latinoamérica y en Argentina en particular, sí. Claro, o sea, el impuesto más importante de Argentina federal es el IVA. Es el IVA, sí. Claramente. Por supuesto que es un impuesto al consumo, lo que suele decirse siempre como ejemplo. Lo paga la familia que deriva todos sus ingresos a su subsistencia y lo paga Paolo Roca. Sí, es un impuesto al valor agregado, pero que se va cobrando a los consumidores y al final lo paga el consumidor final, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno piensa un impuesto, cualquiera, puede estar muy bien en el dibujo, pero después cuando lo tenés que llevar a la práctica, pasan cosas como el contrabando o como que con una declaración jurada el exportador dice cuánto exportó y no hay demasiado control. ¿Cómo pones en la balanza las dos cosas? Que sea un buen impuesto, pero al mismo tiempo
evaluar cómo se va a poder llevar a la práctica. Y bueno, la verdad que las maniobras son cada vez más sofisticadas, ¿no? Las maniobras de las empresas multinacionales, transnacionales, la offshorización de la economía, esto de que cualquier empresario local tiene una cuenta en Paraguay o en Uruguay y después termina en Panamá en una offshore, unas con cáscaras que tienen empresas adentro de empresas, claro. Y de esa manera se le va ocultando al fisco un flujo económico y una riqueza que termina evadiendo impuestos en guaridas fiscales, ¿no? Esas maniobras además están acompañadas por los famosos precios de transferencia, muchas veces maniobras de endeudamiento con filiales, con empresas vinculadas, que lo que hacen es sacar ganancia de Argentina y llevarla a países de baja tributación, que son estas guaridas fiscales. Bueno, todo eso requiere un Estado que genere capacidad de control y fiscalización de esa evasión. Ahí nos lleva ventaja el sector privado. Los grandes estudios contables del mundo, jurídicos del mundo, se dedican al negocio de la evasión, a la elusión fiscal, que es una forma elegante de no incumplir las leyes pero no pagar los impuestos, vamos a decirlo así. ¿Elusión qué es? Tengo que pagar 20, pago 15. Es eludir, claro, okay. Es eludir la cara. Claro, se define como, bueno, mirá, yo tengo una empresa en Argentina y una, vamos a decir, ¿no? Y una en Paraguay. Y en Paraguay pago impuesto a las ganancias 10% y acá 30%. Entonces, ¿qué hago? Hago operaciones entre mi empresa argentina y la empresa de Paraguay y llevo la ganancia a Paraguay. ¿Sí? Le compro cosas a Paraguay caras o le pido un crédito y le pago intereses. La ganancia queda en Paraguay. Eso se llama la maniobra back to back, ¿no? En términos de crédito. Sí, y es una forma de precios de transferencia, se llama. Sí, y además es una forma sofisticada de fuga de capitales. Exacto, y también ¿no? es una forma sofisticada de fuga de capitales, porque si le pagás en dólares tenés que acceder al mercado de cambios. La gran sospecha que hay con los 35.000 millones de dólares de superávit que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que no se cuidaron, que fueron, técnicamente serían 4 sequías, el impacto fiscal sería de 4 sequías y media, digo, tanto que se quejan de la sequía, hubiesen cuidado esos dólares, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Sí. De la casa matriz, en lugar ¿no? de invertir con aporte de capital, te da exactamente, te da un crédito, para que, no sé, para que le cambies el packaging a tus productos. Y vos le pagás el crédito, que obviamente se lo tenés que pagar en la moneda que lo recibiste. Exacto, y perdés dos cosas. Perdés impuesto a las ganancias acá y además los dólares. Y después tenés el otro problema, que es el de las patentes y las regalías, ¿no? Porque todas estas empresas que las patentes de sus productos, de sus desarrollos, suelen estar localizadas en las casas, en los países centrales. Entonces, vos terminás pagando patentes y derechos y regalías por derecho de uso de marcas, de patentes, de fórmulas, de lo que fuera, y eso también son dólares que salen de Argentina y también es rentabilidad que sale del país y no pagan impuesto a las ganancias acá, sino en otro lugar del mundo. Entonces, es cierto lo que vos decís, hay que desarrollar capacidades de fiscalización y control del Estado. Del otro lado están los grandes monstruos, los grandes estudios contables del mundo que se dedican a este negocio, que ganan plata generando estas maniobras. Y mientras tanto nosotros, ¿qué decimos cuando hablamos de evasión? El que no te da el kiosco, el ticket en el kiosco, el verdulero que no te dio la factura. Y eso es cierto que es un problema. Es el chiquitaje, ¿no? Es cierto que es un problema, pero claro, es seguir cargando el peso sobre un sector sin mirar el grave problema que implica para la economía la offshorización y las estrategias de elusión fiscal de los grandes grupos transnacionalizados y de las élites, ¿no? Porque todos los ricos argentinos tienen cuentas en el exterior, eso, digamos, de Vox Populi. Argentina es uno de los países con más cuentas en Suiza, en Panamá. Filtración que hay, filtración donde aparecen empresarios argentinos. Y no porque sean uno diga es una cuestión moral, la élite argentina es antinacional y son malos. No, es una forma de pertenecer al capitalismo global, tener empresas multinacionales. Los negocios se resuelven en esos lugares. 2/3 del comercio internacional pasa por guarías offshore. La mitad de la inversión extranjera mundial pasa por guarías offshore. Los negocios se hacen en guarías offshore. Entonces necesitamos coordinación internacional, regional, empezar a plantear estas discusiones en el ámbito de Naciones Unidas, pero es un grave problema la evasión fiscal, sobre todo de los ricos. No tanto, es lo que tenemos que pensar, ¿no? Cambiar la matriz, recaudar mejor, con más progresividad y tener estados que estén en condiciones de fiscalizar y encontrar esa evasión y recuperar esos recursos. Y otra cosa, te tiro como a modo de idea, yo hablo como contribuyente, claramente, ¿no? Sí. Hay que tratar de mejorar el vínculo con el contribuyente, ¿no? Que el contribuyente entienda también que el organismo público que se dedica
a la recaudación de impuestos, ¿viste? Es un aliado en un punto, ¿no? Sí, porque que te pueda, insisto sobre el tema, hay un nivel de opacidad sobre el cobro de los impuestos. Lo planteó Cristina, yo insisto sobre ese tema porque tengo entendido ahí que hay un informe ahí dando vuelta de la CELAC también, ¿no? 0.4%, hay una cantidad de impuestos, tasa, tacita, tasota, tucitas, ¿entendés? Dando vuelta, que no representan quizás en términos recaudatorios algo importante para el Estado. Sí. Quizás es bueno liberar eso, ¿no? Y ir por los grandes. Totalmente, pero bueno, es el resultado, te decía, de ese proceso no planificado de descentralización del gasto, pero no de los recursos. Entonces aparecen los parches y ahí se arma el Frankenstein que hoy tenés, que además le da de comer a la derecha. Y además tenés para ganar la discusión, Cristian, por supuesto, pública. Porque si vos le decís a la sociedad, mire, a los comerciantes, le voy a bajar los impuestos, le voy a bajar la alícuota, o le voy a limitar determinadas tasas, pero vamos a ir por los de arriba, creo que la sociedad te va a acompañar. Bueno, mirá, ahora hago el autobombo, pero es lo que me pidió Axel cuando asumimos, y es lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, justo hablábamos antes de salir al aire, pero creamos el régimen simplificado de ingresos brutos, que lo que hace es eliminar las retenciones, esos famosos CIRCREV, ¿no? Si vos sos monotributista y te das de alta en el régimen simplificado de la provincia de Buenos Aires, no tenés más retenciones. Hay 1 millón de monotributistas en la provincia de Buenos Aires. Son el 30% del padrón y aportan el 3% de la recaudación. Entonces, ¿cómo no le vas a simplificar la vida y a bajar la carga al 30% del padrón que te representa tan poco? Lo hicimos, creamos ingresos brutos simplificados, no presentan más declaraciones juradas todos los meses, no tienen más retenciones de ningún tipo y además pagan menos que en el régimen general. O sea que le bajamos a los comercios, le bajamos la carga, tanto financieramente y administrativamente como en lo que terminan pagando como alícuota final del impuesto. Se puede hacer. Cuando son contribuyentes que tienen en más de una jurisdicción, los monotributistas son de convenio, ahí no pueden entrar al régimen simplificado, pero es algo que estamos planteando en el ámbito de la comisión arbitral que nuclea todas las provincias para ver si se puede armar también a nivel nacional un régimen simplificado. Un médico que factura en Lanús y factura en Caballito, sí, está en 2 jurisdicciones. Y bueno, ya es convenio multilateral eso. Chicos, sí, por eso estamos nosotros. Pero sí, es nuestra agenda, simplificar, reducir la carga impositiva sobre los sectores medios. ¿Tenés algún reclamo para hacer de impuestos, profe Burro? No, pero me gustaría preguntarle. El profesor es, además de ser profesor de historia, columnista radial, es productor agropecuario. No le pregunté qué. Pero no lo tengo declarado. No le pregunté. Lo único que te digo, no le pregunté. Está por legalizarse, supongo. No preguntés, no preguntés si hay factura, no hay factura y no hay nada. Hay factura después. Claro, hay factura, hay churro. Pero lo que me gustaría preguntarte, porque uno de los primeros síntomas que debe aparecer seguro es que la gente empieza a quedar como morosa. ¿Cómo viene ese tema? ¿Viene creciendo la morosidad o está al día? Sí, mirá, me viene bárbaro porque conectamos con lo de la justicia. A los 5 años las deudas impositivas prescriben. ¿Sí? Entonces, cuando uno despliega una maniobra de evasión, si logra llegar al año 6, ya se consumó la evasión y no lo pagás más. El Estado no te puede reclamar esa evasión. Entonces, vos necesitas primero un Estado que vaya a buscar las deudas antes de que prescriban. Eso es importante ahí a ver dónde empezás. Hay que empezar por los que más tienen, porque si no, los esfuerzos del Estado están mal orientados. Sí. Y después necesitas que te acompañe la justicia. Yo siempre digo esto. El derecho penal en Argentina se aplica para los pibes pobres. Yo no conozco a ningún rico que haya ido preso por evadir impuestos. Y eso es un delito penal, ¿no? Sí, y es un delito penal. Entonces, sí. Y no por nada el poder judicial es el poder más deslegitimado en la opinión pública en la Argentina. ¿Cómo agarrar qué lejos que estamos de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Realmente hoy, digamos, en Argentina, en un proceso de lawfare donde el poder judicial es claramente el ariete de esa persecución política para domesticar al peronismo y a los sectores populares e imponer una política económica para una minoría que excluya a las grandes mayorías del país y los condene a vivir en una mediocridad toda su vida. Y tiene su correlato en el plano de lo fiscal también, porque lo que pasa en Argentina es que se despliegan maniobras dilatorias. Con la inflación que tenés, la suba del dólar que tenés, si vos pagás el impuesto dentro de 5 años, estás pagando mucho menos. Y los que pueden especular con eso son los que tienen los recursos para contratar profesionales que los asesoren en esa tarea. Entonces, es importantísimo en ese plano también tener en cuenta esto, ¿no? Que las deudas prescriben y la agencia lo que tiene que hacer es trabajar para que se mejore el cumplimiento impositivo
corriente, ¿no? Que paguen al día los impuestos y evitar que se acumulen esas deudas y uno tenga que ir a litigar, a trabar embargos y lograr que algún día en la justicia algún fallo te beneficie, que es muy difícil de lograr en Argentina. Con lo cual el desafío que tenemos nosotros es trabajar sobre la cobrabilidad corriente, y para eso hay que legitimar el pago de los impuestos. Y para legitimar el pago de los impuestos tenés que tener una estructura más progresiva, que la gente piense que es justo pagar los impuestos. Si vos le seguís cargando los impuestos siempre a los mismos, bueno, generás el caldo de cultivo para que aparezca el discurso libertario. El problema de este país son los impuestos. Se pagan muchos impuestos. Yo te digo, sí, la pregunta es ¿quién? ¿Quiénes pagamos muchos impuestos? Porque hay otros que están pagando muy poco. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo redistribuir esas cargas. Al Capone cayó por no pagar impuestos. Un tipo que tenía que haber caído por muchas otras cosas y sin embargo lo terminaron agarrando por el lado de la evasión fiscal. No en este país. No en Argentina, bueno. Alto low. Tampoco. Alto low. Tampoco es que. No, a ver, no decir el sistema judicial estadounidense es maravilloso. No, tenemos varias pruebas de que no. Pero ahí le aplican, no lo podían agarrar por matar gente y traficar alcohol. Mira, los principales descubrimientos de riquezas escondidas en guaridas fiscales, fundamentalmente Suiza, tienen que ver con el Poder Judicial de Estados Unidos avanzando en investigaciones respecto de fuga y evasión en Estados Unidos. Entonces, me parece que hay que ponerse la camiseta, y eso también corre para la justicia. La justicia tiene que jugar para Argentina. Nuestro Poder Judicial tiene que ponerse la camiseta de Argentina y decir, esto, vamos a defender la soberanía nacional, hay que construir una patria acá. Porque además no es que no se supo. Todos los que están evadiendo y escondiendo guita. ¿Vos sos economista? Soy economista. ¿Y te especializaste en impuestos? Me especialicé en impuestos y me especialicé en macroeconomía, digamos, si querés, es la rama de la economía que ¿Sos un estudié. Axel Boy del equipo de Axel? ¿Cómo es tu historia? Soy parte del equipo de Axel desde el año ¿Fuiste 2010. alumno de Axel o compañero de Axel? Fui alumno de Axel. Axel fue mi director de tesis de grado, de tesina. Fue mi director de beca doctoral en la UBA, que después no terminé. Era mi... ¡Amarilla! No terminé. Era mi director de tesis de beca doctoral y entramos a la gestión. ¿Cómo es como jefe de Axel? Bravísimo, muy exigente. Es bravo, ¿sí? Y sí, y está bien, me parece bien. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está bien, yo lo tuve... Si querés cobrar, si no querés no cobrés. No. Lo tuve como... Cristian, Lo tuve como maestro y jefe de cátedra, digamos, que ahí es sobre todo inspirador, ahí es inspirador. Y después en la gestión siempre en cargos muy altos, ¿no? De alta jerarquía y siempre trabajando con un nivel de excelencia en todos los niveles. Es muy exigente él y es muy exigente con sus equipos, y se nota en que su capacidad de gestión es muy abarcativa, digamos. Realmente cuando fue ministro de Economía abarcó muchísimos espacios. Ahora como gobernador es un gobernador que está presente en todas las áreas de gobierno, no es un gobernador... ¿Cuántas veces por día hablas con él? ¿O te mandás mensajitos? Lo que pasa es que tenemos listas de mensajes y eso no sé cómo cuenta. Hablamos mucho en listas grupales, ¿no? Listas grupales. En grupos de Telegram, de WhatsApp, más Telegram. De Telegram un poquito para... claro, autodestrucción en Telegram? Y hay autodestrucción. Bueno, queremos esa lista. Por favor. Hay que tener. No, sí, estamos permanentemente peloteando cosas y siempre ahí exigiendo. Bueno, está muy bien, es un laburo exigente también, sí, no es un club de amigos. Y no, la justo el laburo más antipático. Es la razón por la cual no iríamos. Claro. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho, gracias por tu tiempo. Cuando quieras volver acá. Para mí te tiro una idea que, no sé, tu colaborador, ¿cómo se llama? Alejandro Pilkovic. Alejandro, que es tu colaborador de comunicación. Para mí garpa mucho, en serio te lo digo. Acabo de tirar una idea, capaz de si la compra o no. Garpa mucho el recaudador de impuestos, programa de radio con computadora, solucionando problemas fiscales, consulta, duda, contribuyente, estás acá, te puedo ayudar acá, simplifica acá. En serio, Nos animamos. Sí. Pará que hubo uno que hacía eso con la jubilación en los programas de radio y hoy está en la pole position, ¿Sabes de quién estás hablando? ¿No? Del que te jede. Sí. Que está ahí, mirá, justo apareció ahí. Bueno, gracias, mal no le fue, en serio, computadorcita, iba a los programas de radio. Pero podemos venir. No, en serio, para mí hace falta reconstruir ese vínculo entre los contribuyentes y los recaudadores de impuestos. 7 minutos quedan para terminar el programa, momento final.